Radio San Borja. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. De lunes a viernes a las 8 de la noche, Pulso Informativo, con el estilo combativo, veraz e independiente. Pulso Informativo con Rodolfo Lara, de la mano con la verdad, vía los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Este domingo a las 10 de la mañana, Encuentro con la Ciencia con Modesto Montoya. Un encuentro que le cambiará la vida. Los esperamos en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. ¿Y tú, ya sabes qué llevar en la mochila de primeros auxilios en caso de sismos? Linterna, agua, alimentos no perecibles, medicinas básicas, curitas, un teléfono celular, ropa, dinero y llaves de la casa. La prevención es nuestra mejor acción. Un consejo de Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Buenos días, soy Hans Landolt y ya estamos como todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Hablando se entiende la gente. El día de hoy tenemos una programación especial. Vamos a empezar nada menos que hablando sobre una campaña mundial para terminar con la violencia hacia las mujeres, y está con nosotros Jason Day, actor, activista y responsable en el Perú de la campaña Un Billón de Pie. Buenos días, Jason, mucho gusto tenerte en el programa. Hola, Hans, el placer es completamente mío y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio San Borja. Explícanos, ¿de qué se trata? Mira, ¿cómo surge esta campaña? Tenemos un problema muy grave y es que la ONU ha lanzado unas cifras el año pasado que indican que 1 de cada 3 mujeres en el mundo será golpeada o violada en algún momento de su vida. 1 de cada 3 mujeres en el mundo hace 1.000 millones de mujeres. O sea que estamos frente a una crisis humanitaria. Cuando antes creíamos que este era un problema de algunas mujeres de manera aislada, ahora nos encontramos con que es un problema realmente grave. Un delito de proporciones. Así es. Con lo cual, si no nos embarcamos todos en la búsqueda de una solución concreta, entonces esto no se va a detener y nos estamos dirigiendo a lo que yo creo que es una suerte de exterminio de nuestra propia especie, porque la mujer es el principal recurso de la humanidad. Ahora, justamente, la campaña es un billón de pie, pero en realidad en inglés ponen 1 billion rising, es como 1 billón, o sea, 1.000 millones levantándose, poniéndose de pie. Exacto, ¿no? exacto. Iniciando una acción, es lo que busca, claro, un compromiso. Exactamente. Eso es lo que diferencia a esta acción colectiva mundial de una campaña de sensibilización. Creemos que ya estamos tarde, creemos que esta es una emergencia y creemos que todos en el mundo entero, ya son más de 200 países los que están sumados a esta causa, y la cantidad de provincias, ciudades y pueblos del Perú que se están sumando es impresionante. No tiene precedentes esta campaña. Con lo cual, la intención es no que dones algo, no que des un discurso, sino que te pongas de pie y bailes, que uses tu cuerpo para manifestarte, que estés convencido de que estás haciendo algo, y con ese algo estamos dando el primer paso hacia conseguir solucionar este problema. Claro, utilizar, como dices, utilizar el cuerpo para oponerse a un delito contra el cuerpo también, ¿no? Exactamente. Y además que el baile es absolutamente ancestral. El baile tiene, digamos, es tan antiguo como la humanidad misma. Esa es la idea. La campaña entonces convoca a que la gente baile. Exacto. ¿no? Ese día. Que además es una manera de celebrar. Porque estamos rechazando esas cifras, estamos haciendo frente a la violencia, pero también estamos celebrando a la mujer, que da vida, ¿no? Que es el principal recurso de la humanidad, que la tenemos que reconocer en esa otra instancia, porque pareciera que, y sobre todo en una sociedad como esta, la mujer se ha ido convirtiendo en un objeto.
¿no? Entonces uno cree que cuando ve a una mujer hermosa por la calle le puede gritar lo que quiera. Y que ella pues lo va a recibir bien porque es un hombre el que le está gritando y ella es una mujer. Ella es un objeto que merece recibir ese tipo de adjetivos y calificativos. A la mujer no le gusta que le griten cosas en la calle. A la mujer no le gusta que la toqueteen indebidamente en el transporte público. A la mujer no le gusta que la golpeen y a la mujer no le gusta que la violen, ¿no? Entonces, digo esto porque no es un problema de mujeres. Detrás de esas 1.000 millones de mujeres hay 1.000 millones de hombres. Y entonces, si nosotros no asumimos nuestra parte de la responsabilidad, esto no va a cambiar. Yo creo que ahí tal vez una de las ideas de fondo, me parece acá, es que existe la convicción de que si queremos ponerle fin a la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, no lo podemos hacer en silencio. Exacto. Aquí no hay que volteo la cara, me pongo de perfil, la indiferencia, la inacción en realidad, ¿no? Aquí esto hay que exponerlo públicamente. Si tiene que ponerse en la agenda. situación hay que exponerlo en agenda. Exactamente. Y lo que ha pasado que es increíble y es uno de los motivos de mayor alegría para mí, es que esta es una acción colectiva ciudadana. Somos ciudadanos los que hemos iniciado esto, somos activistas los que estamos invitando a ponerse de pie. Y automáticamente las autoridades, que comienzan a ver la dimensión de esta campaña, que es un reflejo de la urgencia de la población por conseguir una solución para esto, comienzan a actuar. Entonces ayer hemos estado con el ministro del Interior, con la plana mayor de la Policía Nacional, que es la primera instancia hacia resolver este problema, porque cuando una mujer es violentada, lo primero que hace es visitar una comisaría. Claro, y lo que necesitamos es que la comisaría sea un espacio que pueda recibir a una mujer, que esté capacitada esa institución para recibir a una mujer que muchas veces lo que dice es me he caído de la bicicleta o etcétera, ¿no? Entonces tienen que tener activos una serie de protocolos y medidas para asistir de manera eficiente a esta problemática enorme. Justamente, ¿no? en las investigaciones que se han hecho indican que es muy bajo el porcentaje de mujeres que finalmente acuden a una entidad, a una institución, a presentar la denuncia, aunque no sea explícitamente la denuncia como has dicho tú, sino a medias tintas. Es apenas un 16%. Yo te digo más o menos, las estadísticas que nosotros manejamos dicen que en Lima, cada 111 minutos una mujer denuncia una violación sexual, pero solamente 4 de 10 lo hacen. O sea que estamos en problemas, ¿no? Claro, porque muchos, la mayoría, o acude a una persona muy cercana, o simplemente no lo dice, lo calla, ¿no? Entonces, por eso creo que una cuestión fundamental que conversamos hace un instante, no es un problema que se trate en la intimidad del hogar. Exactamente. Esta cuestión es algo que tiene que hacerse explícito, ¿no? Precisamente. Así es. Y que la mujer no se sienta avergonzada de haber recibido un golpe porque ella no es culpable. Porque que se vista de una manera, se comporte de una manera, ella tiene absoluta libertad de hacer, vivir, interactuar como ella quiere. Porque yo tengo absoluta libertad de hacerlo. Yo no rindo cuentas a nadie. La mujer no tiene por qué hacerlo tampoco. El hombre violento es un hombre que tiene un problema. No es un hombre que tiene la razón. Con lo cual, él necesita ayuda. Y hay muchas mujeres que entran en un círculo vicioso precisamente porque creen que tienen la capacidad para solucionarlo. Porque creen que solamente falta un ratito más, unos meses más y ella lo va a poder cambiar. A esas mujeres les tengo un mensaje. El final es la muerte. El final es el feminicidio. El final es un golpe tan fuerte que termina matándote. Claro. O sea, ese es el final. Es una cuestión de vida o muerte, efectivamente. Ahora, la idea original, digamos, de esta campaña surge de una dramaturga, tengo entendido, de Eva Ensler, ¿no? Así es, una mujer de la que yo he aprendido tanto. Es impresionante esta mujer. Y yo te digo de dónde nace para ella la inspiración para comenzar primero a escribir los monólogos de la vagina, que fue un texto, que es un texto brillante, montado en tantos países, en tantos idiomas. Acá se ha montado también. Eve fue violada y golpeada por su padre desde los 10 años, sistemáticamente, hasta que casi la pone al borde de la muerte. Y entonces la separaron de su padre. Y ella creció con una rabia, una indignación, una frustración dentro inexplicable. O sea, eso parecía no tener solución. Pero decidió canalizar toda esa energía en algo positivo. Entrevistó a más de 100 mujeres alrededor del mundo y montó los monólogos de la vagina. Se encontró con que no era suficiente, porque vio lo que pasaba cuando las mujeres se enfrentaban a esto que parecía ser un espejo, que eran estos monólogos increíbles que tocaban a todas las mujeres, a todas por igual, porque algún elemento de esos monólogos las conseguían tocar. Y entonces, en Nueva York, donde ella montaba la obra, más del 80% del público, que eran mujeres, se quedaban hasta el final a hablar con ella, a decirle, oye, a mí me pasa esto, otro. Una necesidad de comunicarse. Impresionante, de romper el silencio, de tener a alguien a quien poder confesarle algo que parecía inconfesable. Y entonces Eve dijo, bueno, se acabó, yo voy a dejar los monólogos en manos de actrices
y para eso estuvieron Jane Fonda, Glenn Close, etcétera. Y yo me voy por el mundo a hacer activismo. IFE ha conseguido montar en el Congo, que es el lugar más peligroso para una mujer en el mundo. Estamos hablando de violaciones por pandillas, mutilaciones, de las cosas más terribles. IFE consiguió montar una aldea que se llama The City of Joy, la ciudad de la alegría, a donde llegan mujeres víctimas o sobrevivientes y se convierten en líderes. Porque esa es la idea, ese es el objetivo. Ahora, efectivamente, este es un delito, además, que no conoce de fronteras, porque ocurre con todo el mundo, y por eso a mí me parece lo interesante, es cómo siendo una iniciativa de esta persona, ha desbordado todo por las redes, o sea, eso simplemente ha traspasado también todas las fronteras. Esta es una campaña mundial, como tú dijiste al comienzo. Más de 200 países. Así es. Impresionante. ¿Y esto es básicamente un fenómeno también de redes sociales? Sí, tenemos una presencia importante en redes sociales, pero aún más importante es que, por ejemplo, a mí me llega un correo ayer desde Pisco, de una persona que me parece que no tiene ninguna relación con las redes sociales, diciéndome: por favor, Mónica Sánchez y tú vengan a Pisco. Hemos conseguido que las autoridades se pongan de pie, hemos organizado una serie de acciones y actividades, y lo han organizado ellos solos, sin que nosotros tuviéramos ningún tipo de contacto. Entonces, eso es lo increíble, que realmente en el mundo real, fuera de las redes sociales, está ocurriendo algo enorme. Y yo, que ya no puedo moverme de Lima, porque estos días los tenemos que... Pero acá está en Trujillo, ¿no? En Trujillo, en Arequipa, en Iquitos. Hemos hecho un tour nacional para activar la campaña, porque creíamos que era necesario, y además queríamos poder tener de primera mano, entender la dimensión del problema en el interior del país, ¿no? ¿A quiénes convocan entonces? ¿Quiénes están participando? Mira, nuestra convocatoria es a cualquier ser humano que haya nacido de una mujer. Claro, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad. Exactamente. A todas las mujeres del Perú y a todos los hombres que amen a la mujer. Creemos que solo así, si tomamos las calles, si masivamente exigimos el fin de la violencia, es que este tema va a convertirse en una prioridad para nosotros como ciudadanos y para nuestras autoridades. Ya está ocurriendo, o sea que vamos por buen camino. Yo espero que el 14 de febrero, esto parece una presión así, muy sutil, pero yo de verdad espero que el 14 de febrero el presidente Ollanta y la primera dama, que son un ejemplo muy interesante, muy nuevo desde Palacio de Gobierno, de cómo debe ser el rol, digamos, de la familia, de un marido y una mujer, de acompañarse en un proyecto de vida juntos. Yo espero que ellos también el 14 de febrero bailen. Que bailen ahí en el patio del Palacio de Gobierno. Si deciden hacerlo en intimidad, que lo hagan. Si deciden hacerlo en el patio interior de la residencia del Palacio, lo pueden hacer también. Pero también quisiéramos nosotros que ellos aparezcan públicamente, ¿no? Claro, esto es en realidad 1.000 millones poniéndose de pie o de pie, pero 1.000 millones bailando. Sí. Esa es la manera en que la gente puede participar. ¿Cómo la gente puede participar? Tú aquí en la radio, yo sé que el jueves no estás en la radio, pero desde tu casa, desde tu auto, desde tu oficina, si estás en un chifa, estás en una heladería, donde estés, pide que suban la música o súbela tú. Cuéntales a los que estén alrededor tuyo por qué lo estás haciendo, y bailen aunque sea 40 segundos, muevan el cuerpo junto a 1.000 millones de personas en el mundo. Claro que también hay actividades programadas por varios municipios. Por ejemplo, en San Borja habrá un evento que comenzará, me parece, a las 5 de la tarde en el anfiteatro del parque que está frente al Pentagonito. En el centro de Lima, entre el Estadio Nacional y el Parque de las Aguas, hay una nueva alameda que se llama Alameda de Integración, que se inaugura el 14 de febrero. Ese día, bailando, a las 8 de la noche, vamos a montar un gran escenario, que eso es gracias a la Municipalidad de Lima, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de la Mujer. Pondremos a la Chola Chabuca a animar. Va a ser un bailetón así a todo meter. Excelente. Gratuito, todo en todas partes es gratuito. Exacto, tú comentabas antes de empezar la entrevista de que esta es una campaña que no pretende recaudar plata, a nadie le van a meter la mano al bolsillo, esto es una cuestión... Absolutamente, ni un centavo, no necesitamos tu dinero, necesitamos tu acción, necesitamos que muevas tu cuerpo. Estamos convencidos, ¿eh? Ahora, y es clave, tú mencionabas varios distritos efectivamente que ya se han sumado, la Municipalidad de Lima, San Borja, Miraflores, hay otros. Magdalena del Mar, sí, muchísimos. Claro, muchísimos. Ahora, y eso es clave, los municipios juegan un papel fundamental acá, pueden crear espacios de convocatoria, efectivamente, donde la gente se reúna, que suene la música, que bailen un poco. Exactamente. ¿No? Y creo que eso va a servir también para, por ejemplo, modificar algunas conductas, algunas formas
en algunos espacios, digamos, de serenazgos y de seguridad ciudadana que necesitan algunas modificaciones. Por ejemplo, ayer la alcaldesa de Barranco me escribió un correo contándome que ya están ensayando los bailes y que el 14 de febrero ella también se va a poner a bailar. Y me parece que eso es lo que necesitamos. Es el día de San Valentín, o sea que esperemos que la gente mueva realmente el cuerpo. Es el día de sensibilización, del afecto, del respeto, del cariño, ¿no? Ahora, a ver, comercial, digamos. ¿Cómo la gente puede obtener más información sobre esta campaña? Tenemos una página en Facebook que es 1 Billón de Pie Perú. Visítenla, hay muchísima información. Hay una página oficial para la campaña a nivel mundial, que es 1billionrising.org. Es 1 billón de pie en inglés, la traducción literal y directa. Porque en español esto tendría que llamarse 1.000 millones de pie, porque 1 billón es 1 millón de millones, pero es una traducción literal, de tal forma que esto sea totalmente universal. Entonces, 1billionrising.org, hay una opción para entrar a ver toda la información en español. Verán videos de personas como Robert Redford, hay imágenes del Dalai Lama poniéndose de pie. Es una campaña enorme. Nosotros mañana lunes vamos a lanzar un video, y te lo cuento a ti, esto es una exclusiva absoluta. Mañana vamos a lanzar un video de Mario Testino desde Londres, anunciando que él se pone de pie. Ha hecho un video en español, algo que él no suele hacer, pero lo está haciendo porque sabe que la problemática en su país, en el Perú, es enorme y él quiere poder aportar. ¿Y la gente cómo puede comunicar eso? Que participó, que se sumó. Bueno, hay que hacernos fotos, hay que hacernos videos, muy sencillo, con tu celular, tómate una foto con el dedo en alto. Si quieres, escribe en una hoja de papel el motivo por el cual tú te pones de pie, porque tiene que ser un motivo íntimo, personal. Hazte la foto, nosotros la vamos a trepar al Facebook. Todo el material que recibamos lo vamos a unificar en el mundo. Se está construyendo, se está armando, produciendo un documental que se va a llamar 1 Billion Rising, para mostrarnos lo que hemos conseguido el 14 de febrero. Todo va a estar registrado. Los invitamos a que el registro sea absolutamente natural, a que sea de ciudadanos, a no tener que producir nada. O sea, usa tu celular, usa tu webcam, grábate, di tu motivo. Eres tú tan importante como cualquier otro ciudadano del mundo, tienes los mismos derechos. Ponte de pie este 14 de febrero. Perfecto, bueno, ya lo saben, usted puede ser parte de esta campaña, puede aparecer en el mundo como una de las 1.000 millones de personas que bailan ese día y que se suman para ponerle fin a la violencia contra la mujer. Excelente iniciativa, excelente campaña, te felicitamos por esto, nos sumamos. Muchas gracias por sumarse, con muchísimo gusto, vamos a alentar ese día a ponernos de pie todos, a bailar, para ponerle fin a la violencia contra la mujer. Fue Jason Day, que estuvo con nosotros haciendo campaña por 1 billón de pie. Vamos a una brevísima pausa, volvemos inmediatamente después. Volvemos con la palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan, porque hablando se entiende la gente. ¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo? Por eso es urgente que tomes los cuidados necesarios para evitar problemas en la piel. Broncéate progresivamente. No excedas tu exposición al sol. Usa bloqueador todo el tiempo, no solo cuando estés en la playa. Recuerda que el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Toma tus precauciones y vive feliz. Es un consejo de Radio San Borja. De lunes a viernes, Radio San Borja presenta 2x2, un programa de orientación ciudadana, temas educativos y de servicios, con la conducción de Percy Aquino y Yorka Poemape. No te olvides, 2x2, desde las 11 de la mañana por Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche, la hora de la integración con Rubén Darío Lastarria, y siempre por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Estamos de regreso en Hablando se entiende la gente y estamos con
Susana Chávez, directora de PromSex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y una experta en el tema de violencia sexual en nuestro país. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal, Hans? Muchas gracias. Un gusto que participes en el programa. Acabamos de estar conversando con Jason Day respecto a esta campaña mundial para que la gente se ponga de pie el 14 de febrero y ponerle fin a este gravísimo delito, ¿no?, de violencia contra la mujer. Pero ponnos un poco en contexto. Ustedes han publicado un libro recientemente sobre las violaciones contra la libertad sexual, Así mucha es. información. Es un delito gravísimo en el Perú, y en realidad es aproximadamente en los últimos 15 años el 5% del total de delitos que se cometen en el Perú es violencia sexual contra las mujeres. A ver, ponnos en contexto, ¿cuál es la magnitud de este problema? Bueno, en realidad lo que refleja la publicación es solamente una pequeña parte de lo que pareciera ocurrir en la realidad, y lo que hace básicamente el estudio es levantar sobre uno de los delitos, por un lado, más antiguos, más permanentes, más constantes, pero también más extendidos. Y es lo que podríamos denominar, y el autor lo señala, como estos delitos de baja intensidad, permanentes, constantes, extensivos, ¿no? Y que además, que lo que es peor todavía, la gente se ha acostumbrado, digamos, a vivir y a convivir permanentemente con esta clase de situaciones. Una tolerancia soterrada. Una tolerancia bastante grande. Acuérdate de que todavía hace como 20 años, yo no creo que sea mucho más, todavía se entendía el tema de la violencia sexual como un tema de honor. Es decir, y cuando era considerado un tema de honor, era un tema no de la persona solamente, sino ofensa a la familia, ofensa a los otros hombres, ¿no? Entonces, mira el concepto que tenía el tema de la violencia sexual, y todavía lamentablemente permanece ese sentido. O sea, más que la culpa la carga la víctima, ¿no? Claro, además, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para encontrarse en una situación? ¿O cuánto no se cuidó lo suficiente para no exponerse a esta situación? Y eso es lo que trae consigo también la dificultad de enfrentar y ver todavía esto como algo, bueno, qué cosa pasa con ella, si es responsable, si no es responsable, si la provocó. O sea, y entonces ahí comienza a generarse esta naturalización de la violencia. Ahora, esto es un fenómeno, como veíamos, que ocurre en todo el mundo. Comparativamente, el Perú, nuestro país, ¿cómo se encuentra, digamos, en el contexto internacional? Digamos, en lo que el estudio lo que plantea es un análisis de las denuncias. Entonces, creo que el primer aporte del estudio es haber tratado de centralizar, de contabilizar las múltiples, digamos, fuentes de información que hay sobre la violencia sexual, y a través de eso configurar una cifra. Entonces, de acuerdo a las denuncias que ocurren, el Perú estaría, digamos, en el 16º lugar en el mundo por denuncias reportadas, y estaría en el primer lugar a nivel de Sudamérica. No significa que tengamos más violencia sexual, pero sí nos habla de un número importantísimo de mujeres que son afectadas por la violencia sexual. Claro, es un fenómeno que se denuncia poco, y sin embargo en el Perú, bueno, se denuncia una cantidad, un porcentaje significativamente importante en relación a la región, como dices tú, pero porque, por ejemplo, ahí también se señala en esta investigación de que muchas veces el porcentaje o el número de denuncias tiene que ver con las facilidades que encuentra esa persona para presentar una denuncia. Entonces, por ejemplo, en lugares como Huancavelica o Madre de Dios, donde no tienen una comisaría a la mano o un centro médico o lo que fuere, no tienen cómo presentar esas denuncias. Ahí las denuncias son menores, no porque el fenómeno sea menor necesariamente, pero porque no encuentran dónde hacer llegar su denuncia. Sí, efectivamente, tú tienes la razón. O sea, tú vas a encontrar, por ejemplo, en zonas como Iquitos o Madre de Dios, donde probablemente la prevalencia sea altísima por la inseguridad ciudadana que existe, y vas a encontrar probablemente un mayor reporte en Tacna,
¿no es cierto? Claro. Pero sencillamente porque ahí vas a encontrar el acceso a los servicios. O en Lima porque finalmente es la ciudad como más grande y que agrupa digamos, a prácticamente a un 15% de la población nacional. Pero yo creo que aquí en este tema de las denuncias hay dos fenómenos, Hans, porque también en el Perú hay más denuncias, podríamos decir, que relativamente hablando de controlando. Primero que creo que hace 20, 25 años la violencia constantemente ha sido un tema tocado. Y sí ha habido, digamos, una especie de mensaje, denuncia para ver qué pasa. Y entonces yo creo que las mujeres, como decía Jason, es bien interesante, ¿no? Porque hay una idea, no, que las mujeres seguramente están más acostumbradas y aceptan la violencia. Ninguna mujer acepta la violencia. Entonces cuando comienza a entender que efectivamente esto debe denunciarse, ya, hace el esfuerzo en los lugares que no hay, inclusive, a buscar el tema de denunciar. Y el problema es que muchas veces se queda en la frustración de la denuncia. Claro. Y ese es lo grave. Entonces, por un lado, no todos los lugares hay efectivamente para canalizar la denuncia, hay una primera enorme frustración, porque lo que se les dice es denuncia, y entonces no tiene dónde denunciar. Pero por otro lado es cuando una vez que denuncia, ¿y qué? ¿No? La atención está puesta, bueno, en el delito. Entonces, sí, pues, sí está bien que esté puesta en el delito, pero ¿qué hay para las mujeres? Entonces, eso también genera una situación, digamos, como que hace mucho más difícil enfrentar ese delito. Claro, hay un tema efectivamente no solamente de infraestructura, por decir, de recursos a los que acudir, pero hay un tema social, entonces me parece también muy importante, primero de ciudadanía, de instituciones, organizaciones sociales que creen un clima favorable, ¿no?, a la denuncia, que esta cuestión no permanezca oculta, que no haya ese consentimiento solapado, ¿no? Sí, pero además tú te imaginas, justamente hay que valorar este esfuerzo terrible que debe ser para cualquier mujer ir a una comisaría o ir a un hospital o a un centro de salud y decirle, me violaron. O sea, ¿te imaginas? Eso es romper, digamos, o sea, no es tan solo que me asaltaron, me quitaron, o sea, esa es otra cosa. Pero me violaron, creo que es exponerte a una situación sumamente fuerte, intensa, que hay que romper muchísimas barreras, y por eso justamente creo que campañas como la que nos acaba de plantear Jason son sumamente importantes. Claro, y uno de los temas sensibles, creo, es si uno ve las cifras también, ese perfil del violador, por decirlo así, ¿no? Que resulta que muchas veces no solamente es la dificultad de presentar esta denuncia, sino la dificultad de presentar la denuncia porque se trata de un familiar, totalmente, de una persona cercana. Totalmente, y ahí yo creo que muchas veces hay esto perverso de encerrar que necesariamente la familia es siempre el espacio seguro. No, o sea, lo que hay que tratar a la familia, por supuesto, todos queremos familias fuertes, familias unidas, que la familia se convierta en un espacio seguro. Pero lo que hay que reconocer que esto necesita una entrada desde la persona. Y entonces, por ejemplo, es un grave problema desde nuestro punto de vista que se llamen a las comisarías que antes se llamaban las comisarías de la mujer, comisarías de la familia. O sea, eso, justamente ese tipo de cosas, lo que hace es retroceder la política pública a manejar estos casos, digamos, como un tema importante. Eso me parece importante, porque la importancia es distinguir eso de violencia familiar, por ejemplo, en lo que es violencia sexual y violación en particular. Así es, porque justamente y lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de las víctimas de violencia sexual se remiten justamente a las niñas y adolescentes. La mayor concentración de violencia en el estudio que hemos encontrado están entre las niñas entre los 14 y los 17 años. Ahí vas a encontrar menores de edad, ¿no? Y si tú comienzas a sumar, ¿dónde está el 70%? Está entre los 10 y los 17 años. Y cuando tú averiguas... Claro, son las más indefensas. Son las más indefensas. Y no hay que creer que la violencia es un hecho abrupto. De pronto, hoy día fue la violación. No. Generalmente las investigaciones señalan que estos actos de violencia tuvieron por lo menos los primeros indicios 3 a 4 años previos a la violencia. Entonces, allí es donde uno puede realmente tener que intervenir. O sea, cuando uno quiere hablar seriamente del tema de la violencia, uno no puede entrar solamente atendiendo, digamos, después de la violencia o en el momento mismo de la violencia. Siempre es tarde.
uno tiene que comenzar a pensar desde antes. Yo creo que un tema clave que de repente nos puedes ilustrar, pero que es esta distinción que a veces no se comprende, ¿no?, entre el fenómeno de la violación sexual y la violencia física. Así o sea, la es. violación sexual no necesariamente implica violencia física ejercida En contra la mujer. mayoría de los casos, Hans. Porque en la mayoría de los casos lo que funciona es otro tipo de sometimientos. Entonces, muchas veces hasta parte del sometimiento es hacer creer a esa niña, a esa adolescente, que ella es parte de la violencia, que ella está de acuerdo con esa violencia. Y entonces, y donde justamente lo que tú señalas, no opera la violencia física. O no opera, por ejemplo, aquella donde se borra el control de las personas, y ahora lo vamos a mirar con el tema de las pastillas o mecanismos de otro tipo. Pero son amenazas, son posiciones de dominio, de totalmente, ventaja, ¿no? totalmente. Y donde el violador sabe perfectamente que está utilizando un ejercicio de poder. Ahora, para ir terminando, lamentablemente, porque vamos a conversar además con una persona del Ministerio de la Mujer sobre estos temas, vamos a ver, ¿por qué este sigue siendo un fenómeno muy poco estudiado, ¿no? Muy poco o mal documentado? Lo que te señalaba, mira, hace 30 años estaba permitido que cuando había violencia en banda, bastaba que uno ofreciera matrimonio a la víctima para que todos se liberaran. O sea, si tú miras que nuestras madres han vivido esa experiencia, digamos, de que se ofrecía simplemente matrimonio y solucionado el problema, ya pues te imaginarás que esto recién comienza a visibilizarse como un problema de derechos humanos y todavía no se identifica claramente. Claro. La atrocidad de creer que el crimen se subsana sometiendo de por vida a la víctima. Así, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Bueno. Ahora, termino. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ministerio de la Mujer? Para Mira, darle paso al siguiente bloque. El Ministerio de la Mujer es el órgano responsable, rector, para movilizar a los demás actores, digamos, responsables del Estado, y en términos, digamos, de dar las directrices claras para que se incorpore. Ahora, no tan solo sobre la violencia, sino sobre la política de género. Y creo que la violencia es un tema de género y, por lo tanto, tiene mecanismos de intervención desde la niñez en todos los ciclos de vida, y ahí creo que deberíamos tener un ministerio más que salir a hablar, digamos, de acompañar a la víctima, de prevenir el acto, y eso creo que es un tema muy importante. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Susana Chávez, directora de PromSex, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a una brevísima pausa, regresamos después con la directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo? Por eso es urgente que tomes los cuidados necesarios para evitar problemas en la piel. Broncéate progresivamente. No excedas tu exposición al sol. Usa bloqueador todo el tiempo, no solo cuando estés en la playa. Recuerda que el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Toma tus precauciones y vive feliz. Es un consejo de Radio San Borja. Este y todos los martes te invitamos a sintonizar Latidos de la Ciudad para conocer más sobre nuestro distrito y los temas que interesan. Latidos de la Ciudad, el programa de la Municipalidad de San Borja, todos los martes a las 3 de la tarde en Radio San Borja, bajo la conducción de Gloria Granda. San Borja FM celebra el regreso de uno de los grandes jockeys de los años 80, Iván Noguera. Recuerda, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, tú tienes una cita musical con Iván Noguera y Sentimientos por los 91.1 de Radio San Borja. Basta de maltratar al rock and pop. Si te aburriste de las radios que parecen un MP3 y repiten lo mismo de siempre todos los días, sintoniza lunes y miércoles a las 10 de la noche El Rescate al Rock and Pop con Leo Pro, y solo en los 91.1 de Radio San Borja, el programa que hacía falta en la FM.
¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y seguimos aquí hablando para entendernos. Está con nosotros Ana María Mendieta, es la directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Y vamos a seguir conversando sobre este tema del programa especial el día de hoy, dedicado a erradicar la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual hacia las mujeres en particular. Muy buenos días, señora Mendieta, un gusto que participe en el programa. Muy buenos días, Hans, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Gracias. Bueno, una primera cuestión que nos gustaría abordar es que la falta de sistematicidad, como se dice en la producción de datos, los datos que existen son datos fragmentarios, ¿no? No hay una investigación sistemática sobre victimarios, sobre patrones de acción o patrones de conducta, situación de las violaciones. En general parece que existiera una ausencia de método de trabajo común, ¿no?, de registro de casos y de construcción de base de datos. Mira, el tema de la información en el Estado, ¿no?, es un problema de antigua data, pero se le está buscando dar solución. Es así que cuando se implementa el Programa Nacional contra Violencia Familiar y Sexual, se implementa con un área específica para investigación y registro de los casos de violencia familiar, porque se entendía que la problemática no contaba con línea de base, no teníamos información. Y desde el INEI, desde el año 2000, se viene registrando a manera de la ENDES, como una parte especial de la encuesta de la ENDES, el tema de violencia hacia la mujer. Es decir, ya tenemos alguna data. Sin duda es poca, las investigaciones no son muchas, pero existe, ¿no?, una línea de partida. Desde el año 2000, como te señalo, existe en la ENDES registro de información sobre violencia hacia mujeres en edad fértil, ¿no?, como parte de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Y desde el Ministerio de la Mujer contamos también con información. Se han realizado investigaciones, algunas son pequeñas, ¿no?, digamos, son investigaciones por zonas. No hay muchas investigaciones y estamos sistematizando nosotros desde el Ministerio toda la información que hay. Hacemos sistematizaciones del estado de las investigaciones en violencia familiar y sexual desde el año 2001. Sí, justamente, pero a ver, una cuestión que habría que precisar. Normalmente una mujer que si sufre de violencia sexual va a ir a acudir tiene múltiples opciones, digamos, donde dirigirse, pero puede irse a una comisaría, a un centro de emergencia mujer, puede irse a la fiscalía, a una demuna, una posta médica. Y cada quien lleva ahí un registro particular de la denuncia. No hay necesariamente el mismo texto, digamos, el mismo formato para recoger esas denuncias en toda esta gama de instituciones. Efectivamente, es cierto que no hay un registro unificado. Cada institución maneja su propio registro y ha sido un problema que se ha detectado a través de del Grupo de Trabajo Nacional, del Plan Nacional contra Violencia hacia la Mujer. Se está buscando y se está trabajando justamente para la unificación del registro, para un registro unificado para los casos de violencia familiar y sexual. Pero hay que señalar que no es una cosa fácil. Primero, por las condiciones logísticas, porque no todas las comisarías, por ejemplo, cuentan con un sistema informático que les permita registrar en tiempo real las denuncias que existen, ¿no? Eso podría hacerse en Lima, de repente, como un piloto, y eso es lo que se está viendo, porque como bien ha señalado, hay un registro del Ministerio Público, hay un registro del Poder Judicial, un registro de la comisaría, un registro del Ministerio de la Mujer, y esto sin duda hace que a veces se dupliquen en el tema de números de la denuncia, y que a su vez la misma víctima sea revictimizada por el sistema, porque vuelves a registrarla en un lado, en el otro. Tiene que seguir otra vez el procedimiento. ¿no? Exacto, claro. Y nosotros estamos en ese camino, queremos un sistema único, bueno, es eso parte es del plan. excelente. Entonces ya, contar con un registro único de Unificado. víctimas sí es una meta. Ahora, Sí. Efectivamente, sin duda deben haber una serie de dificultades, pero ¿cómo encaramos estas dificultades y para cuándo?
¿Qué plazo tiene esta meta, digamos? ¿Cuándo se puede contar con un registro único de víctimas? El Plan Nacional tiene vigencia hasta el año 2016. Nosotros esperamos ya al 2016, cuando finalice esta versión del plan, ¿no? Tener ese registro unificado para los casos de violencia familiar y sexual. Hay un esfuerzo que está bajo responsabilidad de ustedes como ente rector, digamos, de uniformar y para hacer partícipes a todas estas instituciones para que trabajen en una misma línea. Se está trabajando en una mesa de trabajo multisectorial e interinstitucional, porque es un esfuerzo de todos, liderado por el Ministerio de la Mujer como ente rector, pero es un esfuerzo de todos. Todos tendríamos que adecuar nuestro sistema de información, de registro de data, para poder uniformizar. Entonces, ese es el propósito de aquí, digamos, los resultados serán esos, en X plazo. Contar con un sistema único de registro de casos. ¿Tienes una suerte de cronograma alrededor de eso? Es decir, el próximo año ya tendremos a 2, 3 instituciones comprometidas y con el mismo sistema. Tenemos una mesa de trabajo que ya está trabajando ahora justamente con plazos para hacer pilotos, porque tendríamos que empezar con pilotos en distritos para ir ajustando justamente ahí donde se producen los problemas y ver dónde está el cuello de botella, qué instituciones funcionan, porque además significa registrar datos que nos sirvan a todas las instituciones. Entonces hay que ver cuál es la data. Nosotros tenemos proyectado, ¿no? Este año ya tenemos la consultoría para ver los pilotos, para iniciar pilotos en 2 distritos de Lima, ¿no? Y de ahí extenderlo a Lima y de ahí a provincias, porque el tema a nivel nacional es más difícil por la implementación logística que requieren las instituciones. Claro, hay un tema de sistemas, de recursos en general, pero te contaremos con un procedimiento estándar que sea uniforme. Esa es la idea y hacia eso estamos trabajando. Ahora, aquí hay un tema justamente que asociado a esto que es particularmente importante, que hay el personal que acoge a estas víctimas, ¿no? Que las recibe, debe, lo que se dice, tamizar, ¿no? La información, la palabrita, la verdad, a mí no me gusta mucho. Sé que es la palabra técnica que utilizan, pero es analizar, indagar cuidadosamente para depurar en buena cuenta los casos de violencia común y corriente de los de violación sexual, ¿no? Tiene que hacer eso y tiene que ir reconociendo un caso, ¿no? Además, captando algunas señales, signos que de repente la mujer, la víctima, no quiere decir, pero luego puede orientar a esa persona informándole sus derechos y derivar a la víctima. Aquí derivar a una ruta, digamos, que debe seguir la persona esta. Aquí hay un enorme tema de capacitación del personal de diversas instituciones, en realidad. ¿Cómo encaran este tema? Mira, efectivamente, los casos pueden llegar por distintas puertas, distintos sectores, diferentes instituciones, pero se presentan con mayor frecuencia a través del sistema de salud, ¿no? Sea público o privado, y el sistema educativo. Tenemos a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Que son víctimas de violencia familiar, de violencia sexual en gran número, ¿no? Entonces tenemos que capacitar personal de salud y personal de educación principalmente, sin olvidar a los otros, por supuesto. Y a la policía. Y a la Policía Nacional, ¿no? Que es donde llegan las denuncias. Nosotros en este momento venimos trabajando ya desde hace varios años desde el Programa Nacional contra Violencia Familiar el tema de capacitación a educadores, ¿no? Es un programa sostenido que se llama de promotores docentes, donde a través de convenios con las diferentes UGELs a nivel nacional capacitamos en un proceso aproximadamente de 6 meses a los educadores y educadoras, ¿no? Para que ellos puedan hacer detección de los casos, o sea, se les enseña una serie de indicadores que presentan los niños, las niñas, en lo que es materia de violencia sexual y de violencia familiar, para que ellos puedan hacer detección de estos casos y derivar. Y a su vez también capacitar a los niños, un poco en lo que es la denuncia, enseñarle el respeto a los derechos, ¿no? Justamente en una cultura de respeto, y también a los padres de familia, en lo que es las escuelas para padres y a los demás docentes. Tenemos aproximadamente 3.000 docentes capacitados, pero también venimos trabajando con la Policía Nacional, ¿no? Para detección y lo que es atención, ¿no? Atención de calidad, y con Ministerio de Salud. Es que eso es fundamental, creo, la atención de calidad, porque está visto, tiene que la persona llegar a un sitio donde se sienta acogida, ¿no? Porque y no van a las instituciones, me imagino, mucho por eso, y como hemos comentado anteriormente, la mayoría acude a una persona cercana o simplemente se lo guarda, ¿no? Entonces es muy difícil sacar eso, que ha sido una agresión violenta, ¿no? Y denunciarlo, comunicarlo. Sí, entonces, y aquí sí, voy a rescatar lo que dijo Susana. Es muy difícil para una persona víctima de violencia familiar o de violencia sexual atreverse a denunciar,
Primero porque hay un miedo personal, una sanción social, y después porque muchas veces no conocen a dónde ir, a dónde acudir, y no saben si es que van a ser apoyadas, ¿no? Entonces lo primero que hacen es recurrir al entorno cercano, que puede ser una amiga, la familia, la iglesia misma, no si es que pertenecen a alguna comunidad religiosa. Claro, si en la entidad, entonces en la institución a la que acude se encuentra un ambiente hostil, que no comprende, etcétera, obviamente se retracta, no va a querer decir nada. Pero esta capacitación, tengo entendido, por ejemplo, que solo la mitad aproximadamente del personal del Ministerio de Salud recibe capacitación. Entonces, hay, evidentemente, en los centros de salud es menor, un 30%, no sé en el caso de la policía, pero digamos, acá entonces estamos ante un reto, tienen que haber metas igual, así como se han planteado esta meta para el 2016, de todas maneras existirá un registro único que comprometa a todas las instituciones. En el tema de capacitación, ¿cómo se encara esto? ¿Cuál es la meta acá? Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y específicamente desde el Programa Nacional contra Violencia Familiar y Sexual tenemos 3 líneas de intervención claramente definidas. Una de ellas es la prevención. Y en el tema de prevención tenemos un área de capacitación a operadores en general, operadores de justicia y operadores también de salud, educadores, ¿no? Que son los que trabajan con la problemática. Nosotros venimos capacitando, sin duda, siempre va a requerirse más, ¿no? Entonces la idea es que también las mismas instituciones incluyan, ¿no? Dentro de lo que es la capacitación a su personal, el tema de violencia hacia la mujer, violencia familiar y sexual. ¿Esto se lo dejan ustedes a libre No. criterio? Y aquí quiero indicarte, nosotros tenemos ya aprobado desde el año 2009 el Plan Nacional contra Violencia hacia la Mujer, que tiene 3 objetivos generales grandes. Uno que tiene que ver con la atención, que es la implementación de servicios de calidad, ¿no? Justamente lo que decíamos, para la mujer víctima de violencia. Y aquí está el tema de capacitación al personal, porque la única forma de brindar un servicio de calidad que acoja a las mujeres víctimas de violencia, que es tan difícil la denuncia, es capacitando al personal. Y esto es responsabilidad de todos los sectores del Estado, y no solamente los sectores del Estado, los diferentes niveles de gobierno. Claro. Ahora, pero antes de irnos a la pausa, porque están reclamando una pausa, ¿cuál es la meta, digamos, de cobertura y de calidad? La estandarización también de la atención, pero digamos, ¿cuáles son las metas acá, en esos 3 campos? La meta es tener protocolos estandarizados para el tema de salud, para el tema de Ministerio del Interior, Poder Judicial, ¿no? El procedimiento judicial, y ampliar la cobertura, incluyendo zonas rurales. Y después de la pausa te voy a hablar de lo que es el trabajo con zona rural que hemos empezado a implementar. Perfecto, pero ¿y en términos de calidad? La calidad que acoja, que no... ¿Tiene cómo medir la calidad? Justamente el protocolo tiene que estar elaborado en base a estándares de calidad, ¿no? Internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Regresamos en brevísimos momentos con Ana María Mendieta, con la que estamos hablando, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. ¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo? Por eso es urgente que tomes los cuidados necesarios para evitar problemas en la piel. Broncéate progresivamente. No excedas tu exposición al sol. Usa bloqueador todo el tiempo, no solo cuando estés en la playa. Recuerda que el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Toma tus precauciones y vive feliz. Es un consejo de Radio San Borja. Todos los domingos desde las 11 de la mañana, El Defensor de la Justicia, con el doctor Iván Noguera, el Defensor de la Justicia, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Este y todos los domingos desde las 6 de la tarde, sintoniza el programa Palabra del Perú por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Quiere estar al día con todo el acontecer nacional e internacional? Visite nuestra página web www.radiosanborja.com, donde también podrá escuchar el íntegro de nuestra programación las 24 horas del día con tan solo un clic. El soporte virtual más completo solo en www.radiosanborja.com, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Y seguimos hablando con Ana María Mendieta, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
como hablamos hace un instante, efectivamente, tal vez de lo que estamos, de la información que se tiene, es mucho del área urbana, y estamos hablando de las grandes ciudades, además, ¿no? Pero aquí hay un tema, este es un tema nacional. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se está encarando esto? ¿Cómo llegamos, por lo menos, a todas las provincias? ¿Cómo vamos a llegar a todos los distritos? Efectivamente, el modelo del procedimiento establecido en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar es un modelo urbano, ¿no? Que responde a instituciones que están presentes en las ciudades, ¿no? Comisaría, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, tenemos altos índices de violencia en las zonas rurales, ¿no? Y es así que este gobierno se ha preocupado por llegar también con un sistema de atención y de prevención a la zona rural. Y en octubre del año pasado, ¿no? el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha aprobado una estrategia de intervención en zona rural. Una estrategia que tiene que ver con la capacitación a las autoridades locales, comunales, ¿no? Porque en las zonas rurales encontramos autoridades distintas a las zonas urbanas, ¿no? Tenemos que trabajar con el gobernador, el teniente gobernador, los jueces de paz. Los jueces de paz, el líder comunal, ¿no? Y también con las redes sociales que funcionen, ¿no? Muchas veces las rondas campesinas, y para establecer a nivel de la comunidad esta ruta de atención y sistema de atención. Hemos tenido ya pilotos al sur de Ayacucho en el marco del convenio suscrito con la Cooperación Técnica Belga, ¿no? Donde se han implementado estos modelos, ¿no? Esta estrategia, y ha dado buen resultado, ¿no? Y se ha trabajado mucho en fortalecer capacidades en los actores locales comunales. Claro, justamente porque ¿cómo se hace ahí? Ahí, digamos, prácticamente no existe una ruta de derivación, ¿no? No se le puede decir, bueno, usted ya presentó acá, vaya entonces a la comisaría, o de la comisaría vaya usted a la posta médica, o de acá vaya a la fiscalía, al Ministerio Público. Efectivamente, el tema es trabajar con las autoridades comunales, que además no son las mismas en todas las comunidades, claro, ¿no? Existen diferentes autoridades y hay que trabajar con ellos para establecer al interior la ruta, pero primero hay que capacitarlos, porque ellos son los primeros que van a recibir el caso de violencia hacia la mujer, de violencia familiar, y entonces establecer esta ruta de atención. ¿Cuál va a ser la función de cada una de estas autoridades? Porque finalmente, si el tema pasa por un delito mayor, esto va a tener que salir ya al sistema, digamos, judicial, claro, el formal. Pero antes, para los casos de violencia familiar y sexual que no constituyan delito, esto va a tener que resolverse en interno. Pero eso se tiene que trabajar con el alcalde, con el líder comunal, con las autoridades, el gobernador, el teniente gobernador, ¿no? Claro, aquí, claro, el tema de centros poblados pequeños, alejados, están en zonas rurales, sin servicios, ¿no? Ahora, pero aquí los municipios también, ¿qué relación tienen, o hay ya algo montado, establecido, por ejemplo, con las municipalidades? Por supuesto, los municipios son, en la ley de base de descentralización y en sus leyes orgánicas, ¿no? Son los que tienen que implementar los servicios de atención para su población, y entre ellos también los servicios para atender violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia contra los niños y niñas. Y en ese sentido nosotros, una de las estrategias que desde el Ministerio se ha implementado es la implementación de los centros de emergencia mujer, que a la fecha tenemos 175 y para este año están previstos 25 más, ¿no? Establecerlos en convenios de cooperación con las municipalidades, porque es imprescindible incluir al alcalde en toda esta problemática. Ellos son los que tienen que conducir, ¿no? Y liderar en sus localidades este proceso de lucha contra la violencia. Por tanto, nosotros estamos implementando estos servicios en convenios de cooperación en los cuales el alcalde asume responsabilidad del local, pago de servicios. ¿Cuántos convenios tienen, por ejemplo, hasta el momento? Nosotros tenemos 175 centros de emergencia mujer, en los cuales más del 90% ya está en convenios de cooperación con las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Ya, pero digamos, de esos 175 centros de emergencia, básicamente están en áreas urbanas, y ¿en cuántas provincias? Porque, digamos, son 200 y pico provincias en el país, digamos, estamos lejos de tener siquiera, digamos, un centro de emergencia por provincia. Estamos cubriendo en la actualidad aproximadamente 150 provincias, pero efectivamente capital de provincia. Estamos ubicados ahí porque el modelo que, como te digo, establecido por la ley, nos obliga a trabajar de manera directa con el Poder Judicial, el Ministerio Público. Entonces, buscamos estar cerca de ellos para que la ruta de atención para la mujer víctima de violencia no sea la más rápida posible. Claro, eso es fundamental que crezca, pero como está señalando usted, es clave que aprovechar los recursos existentes en
el terreno, ¿no es cierto? ¿No? Y eso es fundamental, comprometer a todos los que están de alguna manera vinculados a este tema. La meta para el 2016 es tener el 100% de provincias cubiertas con un centro de emergencia mujer, y hacia eso estamos caminando. Tenemos 175 y para fin de este año vamos a tener 200, porque tenemos 25 centros de emergencia mujer nuevos que se van a abrir en el 2013. Pero ahí también hay un tema, digamos, de recursos, ¿no? De equipamiento, por decirlo de alguna manera. Estos centros de emergencia, hasta donde tengo entendido, creo que hay uno que podríamos decir full equipo, y ese está en el Cercado de Lima. Bueno, el Centro de Emergencia Mujer, el modelo de intervención del Ministerio de la Mujer es poner un equipo multidisciplinario compuesto por abogada o abogado, trabajadora social, psicólogo o psicóloga, una admisionista y una persona encargada de la promoción y prevención, ¿no? Ese es el modelo del ministerio. El modelo articulado, interinstitucional y multisectorial funciona en el Ministerio de la Mujer como un modelo, digamos, guía, piloto, para ser implementado en otras zonas. Esto no ha podido ser por un tema logístico también de los otros sectores. No todos tienen un fiscal de familia o un fiscal mixto que puedan derivar al servicio. Por eso lo que buscamos es estar cerca, para que la ruta de atención, justamente el tiempo que demora en ir, no sea el más cómodo, el menos largo, digamos, y que facilite esta denuncia y este proceso para las víctimas. Ahora, creo que efectivamente la información permite indicar que cada vez hay mayores y mejores posibilidades de presentar una denuncia, ¿no? Pero aquí también hay un reto para canalizar esas denuncias, esta hoja de derivación, que las diferentes entidades que participen estén de alguna manera todas, que tengan a la mano ese listado, esa relación de instituciones a las que la persona debe acudir inmediatamente después, o sea, poderla enrumbar efectivamente. Exacto. Para que siga la ruta, ¿no? Pero lo tienen, porque ahí es dificilísimo, imagino que el Ministerio de la Mujer no estará en condiciones, nuestro rol seguramente tampoco, entregarle a cada distrito, a cada centro poblado esa hoja de derivación, esa ruta de derivación, pero tiene que trabajar con los recursos locales. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual le impone a la Policía Nacional, ¿no?, la función de orientar, ¿no? Es la policía porque es la puerta de entrada, digamos, al proceso, al sistema jurisdiccional, ¿no?, es poder orientar a la víctima. Por eso es tan importante la capacitación. Sin embargo, nosotros a través de los centros de emergencia mujer, que son gratuitos, ¿no?, patrocinamos los procesos desde la denuncia, por tanto acompañamos a la víctima en esta ruta, ¿no? Y en los centros poblados de zonas rurales estamos implementando esta estrategia rural que va a construir esta ruta de atención, ¿no?, y va a acompañar también a la víctima, o sea, esta ruta implementada, porque no está en zona rural implementada, como hablábamos, son diferentes autoridades, por tanto ahí está en construcción, pero una vez que esté construida, ya las autoridades locales, comunales, van a tener esta ruta y van a saber dónde derivar. Como te mencionaba, hemos tenido pilotos al sur de Ayacucho muy exitosos. En Mayoluren ha habido un piloto, y además el éxito también tiene que ver con este tejido social que es utilizado, ¿no?, y que responde a lo que es toda la capacitación frente a la violencia. Ahora, ahí en estos temas siempre hay un asunto que es crucial, un elemento crucial que se llama el kit de emergencia, ¿no? Es decir, es este paquete de recursos con los que se debe poder atender a una víctima, que pueden prevenir el embarazo, pueden prevenir el VIH y pueden prevenir las infecciones de transmisión sexual. Ese es un combo, digamos, de medicina. Sin embargo, ¿qué pasa? No hay, escasean o no se recetan. ¿Qué dificultades tenemos aquí con el kit de emergencia? Bueno, este kit de emergencia al que tú te refieres es para víctimas de violencia sexual, sí, básicamente, ¿no? Este es un tema que maneja salud y que efectivamente es un tema prioritario para todas las víctimas de violencia sexual, y que debe ser proveído por los diferentes centros de salud, ¿no?, del Estado. Esto va a depender, supongo, del presupuesto de MINSA, ¿no? Pero tiene que ser también considerado a la hora de elaborar su presupuesto, porque el tema de violencia hacia la mujer también es un tema que le corresponde al Ministerio de Salud, ¿no? Tengo entendido que ellos vienen trabajando en este tema. No conozco ahora para este año el presupuesto que hayan asignado, pero yo supongo que están por lo menos orientándolo también para cubrir esa necesidad. Ahora, pero claro, ahí no hay una función, digamos, como ente rector de parte del Ministerio de la Mujer, de poder controlar eso, de hacer un compromiso, digamos, interinstitucional para que estos presupuestos efectivamente... Bueno, como te menciono, en el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer hay una responsabilidad sectorial para implementar presupuestos dirigidos a cumplir los objetivos y las metas, ¿no? Cada sector viene implementando esta meta
¿no? Y poniéndole recursos, pero va a depender de los recursos que tenga. Y eso sí es, la implementación de recursos corresponde, la responsabilidad al titular de cada pliego. Ahora, pero por eso un poco como que queda suelto en plaza, ¿no? Cada quien ve la suya, digamos. Entonces, eso... No es así, pero es progresivo. O sea, nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, venimos haciendo seguimiento al cumplimiento de las metas del plan y mandamos recordatorios a cada sector de implementar el presupuesto, de incrementarlo anualmente, ¿no? Para cumplir las metas establecidas en este plan. Y se viene haciendo, pero es de manera progresiva. O sea, no está todo, digamos, el presupuesto cubierto, pero se va incrementando de manera progresiva. Y te cuento, a modo solamente de indicación, ¿no? Hay todo un compromiso del gobierno, ¿no? Para enfrentar esta problemática. El Programa Nacional contra Violencia Familiar y Sexual ha crecido, ¿no? Presupuestalmente en estos 2 últimos años. Es lo que te quería preguntar último. Al MINSA le pediremos que rinda cuentas, digamos, al Ministerio de Salud respecto a este punto que hemos conversado, pero respecto al presupuesto de ustedes, hay más dinero, definitivamente ha habido más, pero parece que pierde peso relativo en términos del presupuesto general del Ministerio. Ahora es un porcentaje menor al que tenía antes. Bueno, en términos generales, al año 2011, el Ministerio, en términos generales, ha perdido presupuesto porque los programas nacionales, tanto FONCODES como Programa Nacional Guaguasi y PRONA, pasaron al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, ¿no? Y pasan esos presupuestos. Pero no es que el tema de violencia haya perdido peso, porque el presupuesto del Programa Nacional contra Violencia Familiar y Sexual sí se ha incrementado, ¿no? Okay. Bueno, eso es un tema que efectivamente esperemos que se incremente de tal manera que permita atender efectivamente las grandes necesidades que hay en el sector, que vemos que es enorme, ¿no? Particularmente en este tema de violencia sexual. Bueno, ha sido un gusto su participación en el programa, le agradecemos muchísimo. Ha sido Ana María Mendieta, directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Eso ha sido todo por hoy en Hablando se entiende la gente. Esperemos que pasen un lindo fin de semana, bien para los funcionarios públicos que tienen un fin de semana larguísimo, nos morimos de envidia. Será hasta el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana, una vez más. ¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo?
pensión 65, pero hemos a la mitad del